Bueno, entonces, continuando con la clase anterior, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de criterios para evaluar estimadores. Entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que hicimos la clase pasada, que va a ser como el referente para lo que vamos a continuar hoy. Listo. Entonces, recordando un poco, en la clase anterior hablamos de criterios para ver cuándo un estimador de un parámetro era bueno o no. Listo. Entonces, una de las propiedades que queríamos era que el estimador fuera insesgado. Les decimos que un estimador t de una función de un parámetro θ, ¿cierto? De tau de θ es insesgado si el valor esperado de ese estimador es igual a tau de θ. Listo. Esa era la propiedad de ser insesgado. Ok, es una propiedad bien interesante porque lo que nos quiere decir eso es que nuestro estimador, lo que estamos usando, ok, el estadístico que estamos usando para estimar un parámetro tau de θ, en media es ese parámetro, ok, a la esperanza, valor esperado, el valor medio de ese estimador es tau de θ. Listo. Entonces, para ir ilustrando las cosas, la clase pasada trabajamos siempre sobre este ejemplo, que era considerar una muestra aleatoria de una distribución exponencial. En la clase pasada vimos que el estimador de máxima verosimilitud del parámetro θ, lo denotamos por θ gorro, era x bar, el estimador de máxima verosimilitud, y vimos que ese estimador era insesgado. ¿Okay? La esperanza de x barra, ¿sí? La esperanza de x barra, que determina siendo la esperanza de la variable x, en el caso de una exponencial, que es el mismo parámetro, θ, ¿cierto? Entonces es insesgado. ¿Okay? También consideramos otro estimador, que era el estimador de tamaño, llamado, definido como n por el primer estadístico de orden. Listo. También vimos que ese estimador era insesgado para el parámetro θ. Entonces ahí nosotros teníamos dos estimadores insesgados para el parámetro. Teníamos a θ gorra, a θ moño, ambos siendo estimadores insesgados para el parámetro θ. Listo. Entonces ambos cumplen esa propiedad que nos interesa, que en media, ¿cierto? Que en media el estimador sea igual al parámetro. ¿Sí? Entonces, después nos preguntamos, bueno, pero si los dos son insesgados, entonces, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Sí? Entonces, bueno, ambos cumplen esta característica, ambos son insesgados. Entonces, para seguir evaluando qué es mejor, entonces sigamos viendo propiedades buenas de los estimadores, ¿sí? Y ver si ambos la siguen cumpliendo o no, o cuál la cumple en mayor medida. ¿Listo? Entonces, para ver cuál de los dos estimadores era mejor, nosotros definimos lo que significa que dos estimadores, que uno sea más concentrado que el otro alrededor del parámetro que queremos estimar. Entonces dijimos la definición. Si nosotros tenemos T1 y T2, dos estimadores del parámetro tau de θ, decimos que T1, el estimador T1, es más concentrado que el estimador T2 alrededor de tau de θ si la probabilidad, ¿sí?, de que el estimador T1 esté a una distancia de tau de θ menor que epsilon, esa probabilidad es mayor o igual que a la distancia de que el estimador T2 esté a una distancia de tau de θ menor que epsilon. ¿Sí? Aquí me faltó un paréntesis. ¿Ok? Listo. Eso era lo que habíamos definido como concentrados, ser más concentrado. Listo. O sea, es más concentrado, simplemente está más cercano, el estimador T1 es más cercano a tau de θ con una probabilidad mayor. Listo, eso significa que T1 sea más concentrado que T2. Entonces, en realidad esta definición es para comparar dos estimadores, ¿sí? Yo estoy comparando el estimador T1 y el estimador T2, ¿sí? Y entonces hablo de la concentración en el sentido de la distancia del estimador al parámetro que deseo estimar, ¿sí? Entonces, ya que la distancia del estimador T1 al parámetro tau de θ sea más pequeña que epsilon, si esa probabilidad es mayor o igual a la probabilidad de que la distancia entre T2 a tau de θ sea menor que epsilon, entonces decimos que T1 es más concentrado que T2. Okay, eso lo estábamos discutiendo la clase pasada. Okay. Y por una observación que sigue la desigualdad de Chevy-Chevy, vimos esta probabilidad que tenemos acá. Si nosotros tenemos T, un estimador insesgado, importante, insesgado, de tau de θ, entonces por la desigualdad de Chevy-Chevy, la probabilidad del valor absoluto de una variable aleatoria T menos su valor esperado, recuerde que como es insesgado, entonces el valor esperado de T es tau de θ, ¿sí?
Entonces, que esa probabilidad de la distancia entre t y tau de teta sea menor que epsilon es mayor o igual que 1 menos la varianza de t sobre epsilon al cuadrado. Eso es lo que establece la desigualdad de Chebyshev. ¿Sí? Recuerda que lo que estamos colocando aquí, o sea, ¿por qué es necesario que sea insesgado? Porque la desigualdad de Chebyshev dice es t menos la esperanza de t. ¿Sí? Que en este caso son iguales, ¿no? Esto es igual a tau de teta, que por ser insesgado. Entonces, miren, la concentración, digámoslo así, del estimador T, ¿sí? Crece a medida que la varianza de T es más pequeña, ¿sí? Si usted tiene una varianza más pequeña, entonces si esto es muy chiquito, entonces esta probabilidad que es 1 menos eso va a ser muy grande. Listo. Entonces dimos la observación más importante, digámoslo así, de la clase pasada era que entre todos los estimadores insesgados, el más concentrado es el de menor varianza. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Muy importante esta observación. ¿Ok? Importante. ¿Sí? Entre los insesgados, el más concentrado es aquel de menor varianza. ¿Ok? Entonces, y bueno, y para el ejemplo que veníamos haciendo, recuerden que estábamos con una muestra aleatoria de una distribución exponencial y recordando pues los estimadores teta gorro y teta moño, recordando aquí, sí, vamos a retomar este ejemplo. ¿Ok? Una muestra aleatoria de una distribución exponencial de parámetro teta. Consideramos dos estimadores, el estimador teta gorro y el estimador teta moño, que ambos eran insesgados para teta. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Vamos a decir que es mejor el que sea más concentrado. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es más concentrado. Solo vimos la clase pasada. Vimos que la varianza bueno, entonces recordemos que ambos, teta gorro y teta moño, son insesgados. Son insesgados. Y la varianza de teta gorro es teta cuadrado sobre n. Y la varianza de teta moño es teta cuadrado. O sea que para n mayor o igual que 2, ¿cierto? Es una muestra de mayor o igual que 2. Teta gorro va a ser más concentrado que teta moño. ¿Por qué? Porque tiene menor varianza. Recuerden la observación importante que les dije acá. Entre los estimadores insesgados, el más concentrado es el de menor varianza. Como teta gorro tiene menor varianza, entonces es más concentrado. Por ende, teta gorro es un mejor estimador para el parámetro teta que el estimador teta moño. Listo. Entonces eso era lo que habíamos visto la clase pasada. Y dejamos una pregunta al final, porque aquí comparamos dos estimadores, el estimador teta gorro y el estimador teta moño. Pero entonces queda una pregunta. Listo, a mí me interesan estimadores insesgados y que tengan varianza pequeña, ¿cierto? Digamos, son dos cualidades muy interesantes para un estimador. ¿Sí? Si yo quiero estimar el parámetro, pues me interesa que en media el estimador tenga, la media del estimador sea teta, el parámetro, ¿sí? Y que la varianza sea muy pequeñita, que yo pueda decir que los valores del estimador están muy próximos del parámetro teta, ¿sí? Del parámetro teta, y a su vez no hay mucha dispersión de los valores del estimador. Listo, no son muy dispersos, o sea, tiene varianza pequeña. Entonces quedó una pregunta, bueno, entre todos los estimadores insesgados de tau de teta, ¿cuál tiene menor varianza? ¿Ok? Porque aquí consideramos solamente dos estimadores, el estimador teta gorro, el estimador teta moño, pero hay infinidad de estimadores. Cualquier estadístico usted lo puede usar como un estimador. Y ahora hay infinidad de estimadores que son insesgados para el parámetro tau de teta. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos ellos tiene menor varianza? ¿Será que hay una forma para encontrar un estimador? O sea, que yo me dé cuenta, no hay un mejor estimador que este. Si este es insesgado y tiene la varianza más pequeñita posible. Entonces es como la pregunta. ¿Ok? La idea es encontrar un buen estimador. ¿Listo? Entonces, queriendo responder esa pregunta, ¿ok? Digamos, hay una respuesta parcial del asunto. Y es bueno, primero vamos a traducir esa pregunta. Entre todos los estimadores insesgados de tau de teta, ¿cuál es el de menor varianza? O sea, ¿cuál es el estimador más concentrado entre todos los insesgados? Entre todos los insesgados. Listo. Le dimos una definición. La definición decía, sea x1 hasta x en una muestra aleatoria de una función de densidad de probabilidad f de x teta.
Entonces vamos a decir que un estimador T estrella del parámetro tau de teta, okay, va a ser llamado estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Aquí en este curso vamos a utilizar esta sigla, estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, para tau de teta si se cumplen dos cosas. Naturalmente, que T estrella sea insesgado para tau de teta y que la varianza de T estrella sea menor o igual que la varianza de T para T cualquier otro estimador insesgado de tau de teta. ¿Sí? Okay, entonces, estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Entonces, digamos que esos como los estimadores son un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Es un estimador así que cumple características muy importantes, ¿cierto? Es insesgado, que nos interesa, ¿sí? Una propiedad interesante, o que es muy buena propiedad, digámoslo así, y también podemos garantizar que no hay otro estimador insesgado que sea más concentrado que él. O sea, la varianza de mi estimador T de estrella es más pequeñita que la varianza de cualquier otro estimador insesgado. Ojo, estimador insesgado. ¿Listo? Ok, esto es importante para cualquier estimador insesgado, insesgado. Listo, para cualquier estimador insesgado. ¿Por qué hago esa claridad? Porque usted puede que tenga un estimador de tau de teta que tenga una varianza más pequeñita que T estrella, ¿sí? Pero obviamente no sería entonces un estimador insesgado. O sea, usted puede tener estimadores sesgados que tengan varianza más pequeñita que T estrella. Pero entonces aquí, entre los estimadores insesgados, ¿cuál tiene menor varianza? Entonces es el que vamos a llamar estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, claro, y viene la pregunta, ¿cómo, cómo, cómo encuentro un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima? ¿O cómo sé que no existe, si tengo un estimador insesgado, cómo sé que no existe otro estimador insesgado de menor varianza? Entonces, tratando de responder esa pregunta, existe una desigualdad bien interesante, que era la desigualdad de Kramer-Rao, que establece, que si usted tiene una muestra aleatoria de una densidad f de x teta, y si t es un estimador insesgado de tau de teta, estimador insesgado de tau de teta, entonces la varianza de ese estimador siempre va a ser mayor o igual que esta expresión que tenemos aquí, la derivada de tau de teta al cuadrado sobre n por la esperanza de la derivada con respecto a teta del logaritmo natural de f de x de teta al cuadrado. Listo. Aquí miren que esperanza, ¿cuál es la variable aleatoria? Es esta aquí. O sea, la densidad evalúa en la variable aleatoria. Listo. La densidad evalúa en la variable aleatoria, la esperanza de esta expresión aquí. Entonces es muy interesante porque me está diciendo, por muy pequeña que sea la varianza de un estimador insesgado, no puede ser más pequeña que esto. No puede ser más pequeña que esto. ¿Y por qué se vuelve esto muy interesante y muy importante? Porque si yo encuentro un estimador insesgado que tenga esta varianza, entonces ese estimador va a ser el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. ¿Ok? Si yo encuentro un estimador insesgado cuya varianza sea igual a esta expresión que tenemos acá, entonces listo, ya encuentro un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Entonces miren la fuerza que tiene la desigualdad de Kramer-Rao. Muy, muy importante la desigualdad de Kramer-Rao. Ok, entonces con eso finalizamos la clase anterior y vamos a partir de acá, ¿cierto? Entonces, era como por recordar un poquito lo que hemos visto. Listo. Ok, y esta expresión que tenemos acá es justamente llamada cota inferior de Kramer-Rao. Cota inferior de Kramer-Rao. Listo. Entonces, voy a hacer algo acá. En principio, voy a la demostración de la desigualdad no es difícil, se puede leer tranquilamente. ¿Ok? Entonces, para optimizar un poquito el tiempo, les voy a dejar esta demostración como ejercicio. Ejercicio. ¿Ok? Parece un poquito larga, pero en realidad es más las cuentas que hay que hacer, pero la idea de la demostración es sencilla. Es sencilla. Entonces la leen,
La leen y si es necesario, luego la discutimos. Podemos hacer, digamos, una asesoría o algo así y pues que sea extra clase y miramos la demostración para quien tenga interés de la desigualdad de Kramer-Rao, quien tenga interés en la demostración. Listo. Es muy importante, es que aquí hay, para pues, esta desigualdad, si ustedes se notan, aquí uno asume muchas cosas. Está asumiendo que la deriva con respecto a teta del logaritmo natural de f de x de teta existe. Está asumiendo que existe. Está asumiendo que esta esperanza es diferente de cero, ¿sí? Está asumiendo que la función tau de teta es diferenciable, porque aquí está hablando de la deriva con respecto a teta. ¿Ok? Y de hecho, cuando usted está haciendo la demostración, le toca intercambiar unas derivadas, el signo de la derivada con la integral. Entonces, eso tiene que cumplirse y eso son lo que llaman condiciones de regularidad. ¿Okay? Entonces, esta observación que tengo acá es la desigualdad de Kramer-Rao es válida bajo ciertas condiciones de regularidad. ¿Ok? Listo. Entonces, pueden mirar en la demostración, se van a dar cuenta quiénes son estas condiciones de regularidad. ¿Sí? En esencia, es que la derivada con respecto a teta del logaritmo natural de f de x de teta exista, que esto sea diferente de cero, ¿sí? Esta esperanza aquí sea diferente de cero, y que uno puede intercambiar el signo de la derivada con la integral, ¿sí? Entonces, no enuncio las condiciones de regularidad justamente porque uno se va dando cuenta cuáles son las condiciones que necesita en la demostración, ¿sí? Entonces, les voy a dejar como ejercicio que la lean, está en el texto, y bueno, y si alguien tiene interés o vio o se enredó en algo de la demostración, entonces cuadramos digamos un horario y hacemos la demostración. Listo, pero es sencilla, realmente es sencilla la demostración. Ok, bueno, pero aquí me interesa mucho es el concepto y las implicaciones del resultado. Listo. Entonces, retomemos, cualquier estimador insesgado de tau de teta, la varianza de ese estimador es mayor o igual que esta expresión acá, que es la que vamos a llamar cota inferior de Kramer-Rao y la vamos a abreviar con esta sigla, CICR, ¿cierto? Cota inferior de Kramer-Rao. Entonces es muy importante y me devuelvo, ¿no? Muy importante, muy importante. Si yo tengo un estimador insesgado cuya varianza sea la cota inferior de Kramer-Rao, o sea, esta expresión aquí que está encerrada en verde, ¿ok? Entonces ese estimador es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para tau de teta. ¿Listo? Estimador insesgado de varianza uniformemente mínima de tau de teta. ¿Ok? Entonces miren que entre los estimadores insesgados, ese es el mejor estimador. ¿Por qué? Porque es el que menor varianza tiene. ¿Ok? Y si tiene menor varianza, quiere decir que es más concentrado respecto al parámetro tau de teta. Listo. Bonita esa desigualdad y más que bonito el resultado son las implicaciones tan fuertes que tiene, ¿sí? Entonces, desigualdad de Kramer-Rao. ¿Ok? Y algunas veces, entonces, cuando vamos a calcular la cota inferior de Kramer-Rao, porque nos interesa cuando tengamos estimadores insesgados, pues una cuestión para ver si es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, pues uno calcula cuál es la cota inferior de Kramer-Rao y ve si la varianza de su estimador alcanza esta cota, ¿cierto? Si es igual a esta cota inferior, entonces, bueno, usted ya tiene un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Si no, le toca considerar otro estimador. Ok, bueno. Algunas veces el cálculo de esta esperanza aquí, ¿sí? La esperanza de la deriva con respecto a teta del logaritmo natural de f de x teta al cuadrado, ¿sí? Mire que, ¿cuál es la variable aleatoria? Aquí le estoy sacando la esperanza. Mire que x es la variable aleatoria, la densidad de probabilidad evaluada en la variable aleatoria x. Listo. Algunas veces es un poco, digamos, más difícil calcular esta esperanza. Entonces, bajo las mismas condiciones de regularidad de la cuota inferior de Kramer-Rao, para la prueba de Kramer-Rao, uno puede mostrar la esperanza de la derivada con respecto a teta, del logaritmo natural de f de x teta al cuadrado, es lo mismo que tener menos la esperanza de la segunda derivada con respecto a teta, del logaritmo natural de f de x teta. ¿Sí? También es muy sencillo y sigue la misma idea de la demostración de la cota inferior de Kramer-Rao.
¿ok? Entonces les va a dejar como ejercicio que la lean y, y entendiendo la demostración de la cota inferior de Camera, entonces se dan cuenta que esto también es fácil de ver, ¿no? Demostración, también les va a dejar esto como un pequeño ejercicio, ¿ok? Un ejercicio teórico para el que tenga interés pues, en conocer la demostración, que me imagino que muchos de ustedes van a tener el interés ahí, ¿ok? Realmente la demostración aquí, cuando involucra, hay unas cosas que involucra, digamos, usted tiene que cambiar la derivada con respecto a teta, usted tiene una integral, ¿sí? Y tiene que, bueno, de algo que tiene acá, y le va a tocar intercambiar el símbolo de integral con la derivada con respecto a teta, ¿ok? Lo que tiene ahí. Eso realmente no siempre se puede, ¿no? O sea, en los casos para funciones donde eso se puede hacer, la cuota inferior de Kramer-Rao es válida. Si no, no sería válida. ¿Listo? Afortunadamente para las densidades que nosotros trabajamos aquí, yo diría que para casi todas se puede. Ah, bueno, y también una cosa importante. Es muy importante que el soporte de la densidad no dependa de teta. Que el soporte de la densidad no dependa de teta para que esto integrando no quede dependiendo de teta. ¿Listo? Es una cuestión muy técnica. De pronto, quizás los estudiantes de matemáticas ya han visto las dificultades que tiene intercambiar la derivada con el símbolo de la integral. Eso no siempre se puede y solo se puede bajo ciertas condiciones muy específicas. Quizás en el curso de análisis 2 van a ver algunos detalles de eso y si no en el curso de teoría de la medida con seguridad ven esto cuando, bajo qué condiciones se puede hacer. Listo. Bueno, muy bien, muy bien. Listo. Ok, entonces con esta igualdad, entonces yo podría reemplazar esta esperanza por esta expresión que tengo acá. Entonces me queda que la cuota inferior de Kramer-Rao está dada por esto. Listo, está la cuota inferior de Kramer-Rao. Ok, bueno. Entonces, para dar continuación aquí y seguir con el ejemplo que veníamos trabajando la clase pasada, nosotros dijimos, bueno, vamos a recordar el ejemplo. Vamos a recordar el ejemplo. Acá está el ejemplo. Teníamos una muestra aleatoria de una distribución exponencial de parámetro teta. ¿Ok? De parámetro teta. Listo. Y recordamos entonces que, bueno, teta gorro, dijimos que era insesgado para teta, que era X barra, ¿sí? Que era insesgado para teta. Y dijimos que tetamoño también era insesgado para teta. ¿Ok? Y entre esos dos, entre teta gorro y tetamoño, vimos el mejor estimador entre ellos dos era teta gorro, justamente porque era más concentrado que tetamoño. ¿Por qué era más concentrado? Porque la varianza de teta gorro, ¿cierto? La varianza de teta gorro era más pequeñita. ¿Listo? Era más pequeñita. Entonces aquí, y voy a usar esta condición aquí. Listo. Entonces viene una pregunta. Vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Será que existe un estimador insesgado que sea mejor que teta-gorro? Ok, entonces la pregunta es, ¿será que existe otro estimador de teta cuya varianza sea más pequeñita que esto? Más pequeñita que esto. Bueno, vamos a mirar cómo sería la cuota inferior de Kramer-Rao para los estimadores insesgados de teta. ¿Sí? Para los estimadores insesgados de teta. Ok, ok, entonces vamos a considerar ese mismo ejemplo. Ok. Bueno, habíamos dicho ya en qué número quedamos, en el cuarto. Entonces voy a decir aquí 5. Ok, 5. Aquí, continuando el ejercicio, sí. Vamos a poner aquí continuando con el ejemplo. Continuando con el ejemplo. Vamos a poner aquí 5. Ok. Encuentre
encuentre el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, ¿sí? Para teta, o de teta, ¿sí? De teta, ¿sí? Recordemos pues que el ejemplo, estamos hablando de una distribución exponencial, ¿cierto? Distribución exponencial de parámetro teta. Listo, estamos hablando de esa distribución. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar ese estimado sesgado. Entonces, primero encontremos la cota, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a encontrar la cota inferior de Cramer-Rao. Ok, encontremos la cota inferior de Cramer-Rao. Bueno, entonces lo más importante aquí, listo. Entonces vamos a encontrar primero, encontremos la cota inferior de Cramer-Rao. Ok. Entonces, claro, aquí tenemos tau de teta. Para nosotros, lo que queremos estimar es el mismo teta. Ok. Para que la derivada de tau de teta, ¿sí? Con respecto a teta, la derivada de tau de teta es 1. Listo. Muy bien. Muy bien. Por otro lado, entonces, para encontrarla, nos toca encontrar esta esperanza, ¿cierto? Esta esperanza. Entonces, encontremos la segunda derivada con respecto a teta, el logaritmo natural de f de x teta, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo aquí bien, bien rápido. Ok. F de x teta. Recuerden que es una exponencial, o sea que es 1 sobre teta por e a la menos x sobre teta, la distribución, ¿sí? O sea que el logaritmo de f de x teta no es más que menos x sobre teta menos logaritmo natural de teta, sacándole el logaritmo a esta expresión aquí. Listo. Ok. Y bueno, entonces, pero me toca derivar. La derivada con respecto a teta del logaritmo natural de f de x teta sería entonces menos, no, se va al menos, la derivada de 1 sobre teta es menos 1 sobre teta al cuadrado, con ese menos me queda más, entonces me queda x sobre teta al cuadrado menos 1 sobre teta. Ok, listo. Y por lo tanto, yo voy a obtener aquí que la segunda derivada del logaritmo natural de f de x teta con respecto a teta al cuadrado es igual a menos 2, ¿sí? Por x sobre teta a la 3 más 1 sobre teta al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, nos toca encontrar entonces, para encontrar la cota inferior de Cramer-Ram. Entonces, retomemos para que no perdamos el norte. Estamos queriendo encontrar cota inferior de Cramer-Rao, ¿cierto? Cota inferior de Cramer-Rao. Listo. Entonces, tenemos de teta, ¿no? Entonces, según mi resultado, la cota inferior es para tau de teta, sería la derivada de tau de teta al cuadrado sobre menos n, la esperanza de esto. Entonces, bueno, entonces estoy diciendo tau de teta es teta, o sea que la derivada de tau de teta es 1. Listo. Me toca calcular la esperanza de esta segunda derivada aquí. Calculémosla entonces. Entonces, aquí la esperanza de la segunda derivada con respecto a teta al cuadrado del logaritmo natural de f de x teta sería entonces
la esperanza. O sea, vea qué es esto aquí que tengo acá. Entonces me va a quedar menos 2 veces por la linealidad de la esperanza. Menos 2 veces la esperanza de X, ¿sí? Sobre teta a la 3 más 1 sobre teta al cuadrado. Y aquí recordemos, ¿cierto? Recordemos que si yo tengo que si X se distribuye exponencial teta, entonces la esperanza de X es el mismo teta, sí, es el mismo parámetro teta. Entonces, aquí me va a quedar, esto va a ser igual a menos 2 veces teta, ¿sí? La esperanza de X es el mismo teta, sobre teta a la 3, más 1 sobre teta al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué me quedó? Esto me dio, se cancela este teta con uno de los teta de abajo, me queda menos 2 sobre teta al cuadrado, más 1 sobre teta al cuadrado, me queda menos 1, ¿sí? Menos 1 sobre teta al cuadrado. Ok, me quedó esa expresión. Listo. O sea que, ¿quién va a ser la cuota inferior de Kramer-Rao? Por lo tanto, inferior de Kramer-Rao, por lo tanto, la cuota inferior de Kramer-Rao va a ser igual. Bueno, la derivada de tau de teta al cuadrado, ¿sí? Miren, formulita, la derivada al cuadrado, o sea, ya dijimos que como es tau de teta es teta, entonces la derivada es 1, entonces me queda 1 al cuadrado, menos n por esa esperanza, ok, menos n por esa esperanza, me queda menos n por la esperanza de la segunda derivada del logaritmo natural de f de x teta, que nos dio menos 1 sobre teta al cuadrado. Listo. Aquí que me quedó acá, haciendo pues simplificando, me queda teta al cuadrado sobre n. Listo. Ok. Entonces esta es la cuota inferior de Kramer-Rao. Entonces miren que es muy interesante. Eh, de los ejemplos anteriores nosotros sabemos, ¿sí? Sabemos que teta gorro, que era x barra, es insesgado, ¿cierto? Este es insesgado, es insesgado para teta, ¿ok? Y también, y que la varianza también la calculamos, y la varianza de teta gorro era justamente eso, la cuota inferior de Kramer-Rao, teta al cuadrado sobre n, ¿sí? Mire, la cuota inferior de Kramer-Rao, esta es la cuota inferior de Kramer-Rao, sí, mire, aquí, cuota inferior de Kramer-Rao. Ok, o sea que yo qué puedo concluir, por lo tanto, x barra, en ese ejemplo, es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima de teta. Ok, muy interesante, ¿o no? Ok, pero miren que va que una de las preguntas que me decían en la clase pasada es si existe algún método para encontrar el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Realmente método, con lo que hemos visto, no, ¿cierto? Aquí era porque nosotros ya conocíamos un estimador que tenía esa varianza. Claro, y entonces como el estimador insesgado de ese parámetro tiene la varianza que coincide con la cuota inferior de Kramer-Rao, entonces yo puedo decir que ese estimador es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Pero mire que aquí en ningún momento hicimos un proceso para deducir que el estimador era justamente X bar. Eso era porque veníamos con el ejercicio ya trabajándolo y nos habíamos dado cuenta que X bar tenía justamente esa varianza, ¿sí? Esa varianza.
Ok, bueno, opa, estoy borrando aquí. Pena, me borraron las cosas. Profe, Hola. qué pena. Entonces podríamos, por ejemplo, no sé, calcular el estimador que nos están pidiendo en algún ejercicio en algún momento. Y después le podríamos hacer la cota inferior de Kramer-Raoult. Pues, o sea, comprobando obviamente que el estimador sí es insesgado. Sí, sí, si usted tiene un estimador que es insesgado, ¿cierto? Y entonces usted le calcula la varianza de ese estimador y después Y después le calcula hago la cota esta y miro a ver si si, son si mi iguales. varianza es mayor o igual a la cota inferior. Exacto, exacto, exacto. Sí, señor, exactamente. Mm. Sí, pero mire que, o sea, si le coincide, gol, porque usted dice, ah, ve, coincidió. O sea que yo ya puedo decir que no hay un estimador insesgado que sea mejor que este. O sea, no existe un estimador insesgado mejor que este porque mi estimador ya tiene la varianza de él en la cuota inferior de Kramer-Rao. Listo. Pero también podría darse un caso, y aquí es donde están las sutilezas, pues, y del asunto, es que usted podría tener un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, ¿sí? Cuya varianza no sea la cota inferior de Kramer-Rao. Porque es que lo que dice la cota inferior de Kramer-Rao, lo que dice la desigualdad de Kramer-Rao, es que un estimador insesgado, la varianza siempre es mayor o igual que esa expresión, pero no necesariamente garantiza que siempre vaya a existir un estimador que tenga esa varianza, que la varianza coincida con la cuota inferior de Kramer-Rao. Entonces, para eso vamos a necesitar otros criterios. Sí, ¿me entiende lo que digo? O sea, yo digo, todos los estimadores insesgados, la varianza de ellos es mayor o igual que esa expresión. Listo. Entonces, claro, si yo encuentro un estimador cuya varianza es igual a la cuota inferior de Kramer-Rao, listo, garantizado, o sea, el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Listo. Pero hay casos en los que uno puede tener un estimado, o sea, que todos los estimadores insesgados, la varianza de ellos realmente es mayor que esa cuota inferior. Entonces usted podría tener un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima que no alcanza la cuota inferior de Kramer-Rao, que no alcanza la cuota inferior de Kramer-Rao. ¿Ok? Sería un ejemplo muy interesante. O sea, yo tener un estimador de insesgado de varianza uniformemente mínima cuya varianza no sea la cota inferior de Kramer-Rao. Eso puede pasar, eso puede pasar. Profe, ¿y si es menor que la cota, qué pasa? No, no puede ser menor, porque la desigualdad de Kramer-Rao ya garantiza, ¿cierto? La desigualdad de Kramer-Rao garantiza, sí, el resultado garantiza que la varianza del estimador siempre es mayor o igual que esta expresión, siempre es mayor o igual. Listo. Ok. Entonces, miren que hay dos observaciones. Si yo digo que un estimador insesgado tiene la cuota inferior de Kramer-Rao, la varianza de la cuota inferior de Kramer-Rao, listo, gol. Entonces ese estimador es el estimador de insesgado de varianza uniformemente mínima. Pero podría pasar que el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, la varianza no sea igual a la cuota inferior de Kramer-Rao. Ok, o sea, decir que todos los estimadores en realidad todos los estimadores insesgados podrían tener una varianza mayor que esta expresión, mayor que esa expresión. Listo. La sutileza del asunto. O sea, este resultado, eh, digamos, es interesante en el sentido de que, bueno, si yo encontré un estimador insesgado cuya varianza es esto, listo, es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. ¿Ok? Pero hay casos, hay situaciones donde yo puedo tener un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima cuya varianza no es esta expresión, ¿cierto? Puede que sea mayor que esta expresión y sin embargo ser el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. O sea, no existe ningún otro estimador que tenga menor varianza. ¿Ok? Y aunque eso lo vamos a atacar con resultados, otros resultados que vamos a ver más adelante, que nos permite garantizar cuando un estimador es insesgado de varianza uniformemente mínima. Listo. No quiere decir eso que si el estimador insesgado, vamos a poner eso como observación, que gracias a la pregunta surge algo, una observación bien interesante. Vamos a poner eso como observación aquí grandota. Observación. ¿Sí? T, T, estimador,
estimador insesgado, de tau de teta, Entonces, primero, si la varianza de t es igual a la cuota inferior de Cramer-Rao, entonces yo ya puedo garantizar, bueno, t es un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima de tau de teta, ¿sí? Eso fue una de las cosas que dije. 2, ok, si t es el estimador insesgado, de varianza uniformemente mínima, esto no implica, a poner así en términos de implicaciones, que hasta más bonito y se entiende más. Aquí, primero, si esto es verdad, entonces se cumple eso. Pero que sea el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, eso no implica, ¿sí?, que la varianza de t sea la cuota inferior de Cramer-Rao. Okay. Yo sé que esto es mayor o igual que la cuota inferior de Cramer-Rao, pero no necesariamente es igual. Listo, no necesariamente es igual. ¿Se entiende esa observación? ¿Sí? Si la varianza del estimador es la cuota inferior de Cramer-Rao, listo. Yo ya puedo garantizar que t es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima de tau de teta. ¿Ok? Si t es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima de tau de teta, obviamente, ¿cierto? De tau de teta. Eso no implica que la varianza de t sea la cuota inferior de Cramer-Rao. No implica eso. Listo. Entonces, quiero dejar esa observación que es bien importante. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Después podemos pensar en algún ejemplo donde tengamos la condición 2, ¿no? Que nosotros tengamos un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima de un parámetro, pero que la varianza de ese estimador no alcance la cuota inferior de Cramer-Rao, o sea, no sea igual a la cuota inferior de Cramer-Rao. Sí, luego pensamos en un ejemplo. En este momento no tengo alguno así en la cabeza, pero podemos pensar en alguno de ellos. Listo. Entonces, como para ir recopilando lo que hemos visto. Bueno, lo que me interesa a mí, o sea, yo estoy calificando o dándole propiedades a los estimadores. Entonces, una propiedad muy interesante es que el estimador sea insesgado. Y otra propiedad muy interesante es que sea concentrado alrededor del parámetro que quiero estimar. O sea, que la probabilidad de que él esté cerquita del valor real sea alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero yo? Entre los estimadores insesgados, el mejor va a ser el más concentrado de todos, es decir, el mejor va a ser el que tiene menor varianza. Ok. Entonces, eso lo dijimos por acá arriba, ¿no? Ok, entre los estimadores insesgados, el más concentrado es el de menor varianza. Listo. O sea que entre los estimadores insesgados, el mejor estimador entre los insesgados es el que tiene menor varianza. Listo. Que sería entonces como entre los insesgados el más concentrado de todos. Listo. Bueno, pero entonces algunos dirán, listo. Entonces yo tengo un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Entonces es el mejor estimador de todos. Otra persona podría decir, no necesariamente. Sí, les voy a poner la siguiente situación. Voy a poner aquí a modo observación. Por aquí. Cambiar de color acá, que es otra cosa que vamos a hablar ahora. Observación. Ok. Algunas veces, y ustedes me van a dar la razón en este caso, sí, pensando pues como en la vida práctica, algunas veces es preferible un estimador más concentrado, un estimador
más concentrado respecto a teta, o alrededor de teta, ¿cierto? Respecto en general a tau de teta, que un estimador insesgado y menos concentrado. Estimador insesgado y menos concentrado. Y menos concentrado. Listo. Vamos a hacer un dibujito de la situación. Digamos, voy a poner aquí. Voy a poner esta situación aquí. Aquí tiene estimador. Aquí tiene para otro estimador. Profe, una pregunta. Que por acá está el verdadero valor de ¿cómo? Cuéntame. En Sí, lo que cuéntame. acabamos de decir, profe, Reformulan la pregunta. se le escucha como entrecortado. Sí, en Sí, esa en esta observación. observación, entonces cuando decimos que sea más concentrado, no importa si es sesgado o insesgado, o también tiene que ser insesgado. Cuando decimos concentrado no estamos hablando de insesgamiento, simplemente que sea más insesgado. O sea, aquí, de hecho esa es la observación que voy a poner. Algunas veces preferir un estimador más concentrado respecto a un parámetro que un estimador insesgado y menos concentrado. De hecho uno podría tener, ¿vale? La situación les voy a colocar. Voy a poner aquí que nosotros tenemos un estimador que siempre da valorcitos, voy a ponerlos por aquí bien cerquita, por acá, por acá, por acá, alguna cosa así. Sí, están dando los valorcitos por aquí. Ok. Este es, digamos, los valores de un estimador T1. Vamos a poner aquí este estimador. Esas X corresponden a valores del estimador. Vamos a decir T1. Listo. Y aquí vamos a considerar un estimador. Estimador T2. Inclusive aquí el estimador T2 podría ser un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Y podría ser una cosa así, que esté dando por acá, que después da por acá, que después da por acá, por acá, por acá, ¿sí? Por acá, por acá. Ok. Listo. Entonces, usted está queriendo estimar tau de teta. Listo. Entonces, miren que en el lado izquierdo, uno aquí tiene T1, ¿sí? Eh, es sesgado. Es sesgado. Okay, es sesgado. Es sesgado. O sea, estoy diciendo que la esperanza de T1 es diferente del parámetro que quiero estimar, ¿cierto? De tau de teta. Diferente de tau de teta. Listo. Aquí yo tengo T2, es insesgado. Es insesgado. Listo. Pero si ustedes observan, aquí T1 es más concentrado que T2. Es más concentrado que T2. ¿Sí? Entonces miren que uno podría tener inclusive por aquí está la media de mi estimador. Digamos que esta fuera la media, este punto morado fuera la media de mi T1, ¿no? Valor esperado. Y puede que este sea la media de mi estimador T2 que coincida con el parámetro, ¿no? Entonces, puede que este sea T2 es insesgado, sí, pero T1 es sesgado. Listo. Ok. Y T1 es sesgado. Pero ¿qué es importante? Miren, pero hay una condición aquí bien interesante. T1 es más concentrado que T2.
Sí, más concentrado que T2. Obviamente esto es respecto a algo, ¿no? Alrededor de lo que necesito estimar, que es estado de teta. Listo. Ok. Entonces, olvídense por un momento de la estadística. Ok. Suponga que ustedes son tiradores y que su blanco estado de teta. Listo, su blanco estado de teta. Ok. Esto que estoy llamando estimador 1, T1 y estimador T2, supongan que este es el tirador 1 y el tirador 2. Listo. En promedio, ¿sí? el punto medio de los tiros que hace el tirador 2 cae justamente donde a lo que usted le tiene que pegar, ¿cierto? O sea, eso es lo que cuando yo digo insesgado. En promedio, el punto medio, ¿cierto? De los tiros que usted haga del tirador 2 cae justo en tau de teta. Aquí para el tirador 1 en promedio no cae justamente en el blanco, pero cae muy cerquita del blanco. O sea, mire que esta es, digamos, la distancia entre los valores de T1 y el parámetro es bien cerquita, ¿no? De aquí a aquí, o sea, mire la distancia entre el valor entre el valor real que quiero estimar y los estimadores. ¿Ok? Mira aquí, la distancia entre el valor real, aquí es mucho más dispersa la cosa, ¿no? Entonces, olviden la estadística. ¿Ustedes cuál de los dos creen que es mejor tirador? ¿T1 o T2? Para ustedes, ¿cuál sería mejor tirador? ¿T1 o T2? Olvidándose de la estadística. Entonces, si ustedes ven T1, en realidad el tirador 1 es más preciso. Es más preciso. El tirador 2 no es tan preciso. Pero digamos, o sea, es como la diferencia entre como precisión y exactitud, ¿cierto? El estimador T2 es como más exacto, porque en media le pega el parámetro, ¿sí? Pero el estimador 1 es más preciso, ¿sí? Los disparos de él son más concentrados, Listo. Entonces, esa es la cuestión. Y si usted quiere estimar el valor de tau de teta, recuerde que cada una de esos X que usted tiene ahí es un valor o sea, usted coge una muestra observada, usted cogió, digamos, 10 valorcitos, X1, X2, 10 valores, y calculó el estimador T1 y también calculó el estimador T2. Listo. Entonces, miren que en un solo tiro, si usted tiene digamos, una muestrica, digamos, usted, unos valores observados, X1, X2, valores observados hasta, digamos, X10, ¿cierto? Usted vino con este y calculó el estimador T2. Entonces, digamos que, le cayó por acá. Listo, le cayó por ahí. En cambio vino con esos mismos valores y calculó el estimador T1 y le pegó por aquí, ¿cierto? Digamos que le pegó por aquí. Si usted viene y ve, digamos, según esto, según el dibujito y pues y la gráfica, la distancia entre el valor que usted calculó y el valor real es pequeñita. En cambio, la distancia entre este y el valor real es mucho más grande, ¿no? Está la distancia, ¿no? Distancia entre el T2 y tau de teta. Digamos que esta es como la distancia entre T2 y tau de teta, ¿no? Esta distancia es más grande que esta distancia aquí, que es T1 menos tau de teta, ¿sí? Y es más probable que esto pase, ¿cierto? Es más probable que esto pase porque aquí estoy diciendo T1 es más concentrado que T2, o sea que es más probable que esta distancia sea más pequeñita que esta. Listo. Para diferentes muestras que usted considere. Ok. Entonces, vean que inclusive este T2, uno que decía, no, el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima es el mejor. Uno podría decir aquí, o sea, supongamos que T2 sea el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima de tau de teta, ¿sí? Ok, usted podría tener este estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, y sin embargo no es tan buen estimador. Mire que ustedes me están diciendo que entre estos dos estimadores es mejor inclusive T1 que T2. Y yo podría tener que T2 sea el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima.
¿sí? O sea, es insesgado, sí, y la varianza puede que sea esto, que digamos que la varianza coincidió con la cuota inferior de Kramer-Rao, entonces, bueno, tiene esta variabilidad. Pero puede que exista otro estimador que no sea insesgado, pero que la varianza sea más poquita, o sea, más pequeñita y que también sea más concentrado que el estimador T2, ¿sí? Ok. Aquí me dice Juan Pablo que le damos más peso a la dispersión de los datos que a su esperanza. Sí y no, sí y no, ¿cierto? En realidad queremos cuantificar las dos cosas al tiempo. Miren una cosa que podría pasar. Lo quiero hacer aquí. Vamos a poner otro escenario. Vamos a poner otro escenario. Yo creo que con esto va a quedar muy claro lo que vamos a decir ahorita más tarde. Digamos que este es otra vez. Vamos a hacer el siguiente.
Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, bueno, disculpen muchachos, tuve un problema con el internet. Entonces, vamos a continuar acá. Me disculpan. De hecho, puede que sea un poco más lento porque no estoy con el internet de la casa, sino que me tocó habilitar el internet del celular. Pero entonces me van contando si pueden, si sí me escuchan bien. Listo. Vamos a hacer lo posible. Vamos a ver si nos soporta el internet del teléfono, nos soporta esta conversación. Ok. Bueno, entonces, están viendo de nuevo mi pantalla. Están viendo nuevamente mi pantalla. Ok. Entonces, continuando acá. Está como perdido el mouse. Listo, entonces teníamos, retomando un poco ahí que con esto nos desconcentramos un poco. Entonces veníamos diciendo que algunas veces es preferible un estimador más concentrado respecto a un parámetro tau de teta que un estimador insesgado y menos concentrado. Entonces, el ejemplo que consideramos de estimador, un estimador T1 y un estimador T2. Este estimador T1 no era insesgado, digamos la media estaba por acá y el verdadero valor del parámetro era tau de teta, ¿sí? Y consideramos un estimador T2 que sí era insesgado, la esperanza del estimador coincidía con tau de teta, pero tenía mayor dispersión, era menos concentrado respecto a tau de teta, ¿listo? Era menos concentrado. ¿Okay? Cambio T1 es más concentrado. Entonces, en este sentido, si uno se fija ahí, uno se dice, bueno, pero parece entonces que T1 es mejor estimador que tau de teta, porque T2 sí es insesgado, pero tiene mucha dispersión, una mayor variabilidad, ¿ok? Y es menos concentrado. Recuerden que cuando hablamos de concentrado, la distancia de los valores del estimador la distancia del estimador al parámetro, ¿sí? Entonces, este es insesgado, pero la distancia de los valores del estimador es mayor que la distancia de los valores del estimador T1 respecto al verdadero valor tau de teta. Mire que aquí la distancia, por ejemplo, para esta marca que hicimos acá, que es uno de los posibles valores de T1, la distancia dio esto aquí, que es más pequeño que esta distancia acá, ¿sí? Okay. Y es más probable que esto pase, ¿sí? Es más probable que pase que esta distancia sea más pequeña, o sea, la probabilidad de que esta distancia sea más pequeña que esta distancia es mayor, ¿ok? Entonces ahí decíamos que T1 era más concentrado que T2 y por ende mejor estimador que T2. Listo. No quiere decir entonces que, bueno, entonces el que tenga menor dispersión, que era lo que me venían preguntando, entonces prima más que tenga menor varianza a que sea insesgado. No necesariamente, porque digamos aquí consideramos un estimador T3 que inclusive sea mucho más concentrado, perdón, que tenga menor varianza que T2, Listo. Ok, este estimador no es bueno. Ok, para tau de teta no es bueno. T3, observemos que T3 no es un buen estimador. Listo. Ok, observación. La varianza de T3 es más pequeña que la varianza de T2. ¿Sí? Pero T3 no es mejor estimador. ¿Sí? No es mejor estimador. No es mejor estimador que T2. ¿Sí? De hecho, les pregunto, ¿quién es más concentrado, T3 o T2? ¿Quién es más concentrado entre T3 y T2? Exacto, T2 es más concentrado que T3. Es más concentrado que T3. Sí, y esto, entonces miren que no es solo la varianza, ¿cierto? No es solo la variabilidad del estimador, es que también no sea muy alejado de lo que deseo estimar, ¿sí?
¿Qué? Miren que la distancia entre los valores de T1 al parámetro es pequeñita. Cambio aquí la distancia entre un valor de T3, sí, digamos que cualquier valor por aquí de T3, al verdadero valor tau de teta es demasiado grande. Esta es la distancia entre, digamos, un valor de T3 y tau de teta. Es demasiado grande. Entonces este T3 es menos concentrado que T2. Listo, T3 es menos concentrado que T2. O sea, T2 es más concentrado que T3. Listo. ¿Okay? Entonces, bueno. Entonces, miremos todos esos dibujos. Entonces, uno dice, bueno, entonces, realmente, ¿cuál es el mejor estimador entonces? Yo necesito... me pregunta aquí Luisa Fernanda que si puedo subir un momento. ¿Hasta dónde subo? ¿Hasta aquí? Ok. Hasta la observación. Luisa, ¿está bien ahí? Ok. Entonces, viendo estos dibujos, uno dice, listo, entonces, ¿cuál es el mejor estimador? ¿Será que el mejor estimador es T1, que es más concentrado, pero tiene un sesgo, es sesgado? ¿O T2, que aquí vimos, bueno, este es insesgado, pero tiene una variabilidad muy alta, ¿cierto? Entonces, mire que hay que reunir varias cosas. Bueno, a veces uno puede sacrificar la propiedad de que sea insesgado si es mucho más concentrado, que es como ese ejemplo que tenemos ahí. T1 es mejor estimador que T2, a pesar de que es sesgado T1, ¿ok? Es más concentrado respecto al valor tau de teta. Listo. T2 es insesgado, pero tiene mucha variabilidad, o sea que no es tan concentrado alrededor de tau de teta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para medir eso de manera conjunta? Vamos a medir de manera conjunta, ¿cierto? Entonces está el sesgo, ¿cierto? Pero queremos entonces que el sesgo sea pequeño, porque mire que aquí T3 es sesgado y el sesgo es demasiado grande, ¿cierto? T3 es sesgado, T3 es sesgado también, ¿ok? Tiene una varianza más pequeñita que T2 y sin embargo T2 es mejor que T3. ¿Por qué? Porque es más concentrado alrededor de tau de teta. O sea, que entonces miren que no es, ahí hay como tres cositas, ¿no? Que la variabilidad del estimador, pues nos interesaría que la variabilidad sea pequeña, ¿ok? Nos gustaría que fuera insesgado, sería ideal, pero si no es, nos interesa que sea concentrado alrededor de tau de teta, o sea, que esos valores posibles del estimador estén cerquita de tau de teta. Listo. Bueno, entonces voy a seguir bajando acá. Listo. Entonces, vamos a tratar de cuantificar eso. ¿Ok? Entonces, para cuantificar esto, entonces, vamos a hacer la pregunta. Entonces, ¿cuál es mejor estimador? ¿Sí? ¿Cuál es mejor estimador? Y seguimos con la palabra muy subjetiva que mejor, pero mejor respecto a qué, ¿cierto? Entonces, para cuantificar esto, que reúna tanto, o sea, que sea cerquita al valor y que tenga poquita varianza y que sea concentrado. Entonces vamos a definir ciertas cositas aquí. Consideremos lo siguiente. Consideremos lo siguiente. Listo. Entonces voy a definir algo que yo creo que ya les había definido con anterioridad, pero aquí lo hago de manera más formal. Sea T un estimador de tau de teta. Entonces vamos a definimos sesgo. Vamos a definir sesgo, el concepto de sesgo, por BDT. ¿Sí? O sea, B es por la palabra en inglés, B es que es lo que traduce sesgo, ¿sí?
la esperanza de t, la distancia que hay entre el valor esperado de t, el valor esperado de mi parámetro, y tau de teta. ¿Sí? Eso es lo que se define como sesgo. ¿Ok? Y también definimos error. Profe, una pregunta. Entonces, según esta definición, el sesgo podría ser negativo. Sí, exacto. Sesgo a izquierda, sesgo a derecha. Sí, Oh, señor. Exacto. gracias. Ok. Ok. De hecho, ¿qué pasaría si fuera negativo? ¿Cierto? Cuando uno dice, el sesgo es negativo, el sesgo me dio, qué sé yo, menos 0.1. Quiere decir que a la izquierda, está a la izquierda el valor esperado, ¿cierto? Y este sería como el sesgo, 0.01, ¿cierto? Digamos que esta distancia es 0.01. Mi sesgo es de menos 0.01, quiere decir que estoy por debajo de mi valor tau de teta, ¿sí? Estoy por debajo de mi valor tau de teta, ¿sí? Porque si es negativo, ¿cierto? Quiere decir que la esperanza de t es más pequeñita que tau de teta. De hecho, es muy importante cuando uno le pone el signo al sesgo, es para saber si está o por debajo de mi valor o por encima del valor que yo quiero estimar. ¿Listo? ¿Ok? Entonces también definimos error cuadrático medio, y ese lo vamos, es bien importante, lo vamos a llamar MSE, error cuadrático medio. De hecho, se van a dar cuenta que esta medida es bien importante cuando estén viendo el curso de regresión, ¿sí? El análisis del error de los cuadrados. Ok, dt, el error cuadrático medio del estimador, ¿sí? Lo vamos a definir por, escribir aquí, media cuadrática del error, o error medio cuadrático de, sería la esperanza, ¿sí? El error que cometemos al cuadrado, o sea, el valor de mi parámetro, perdón, el valor de mi estimador t, ¿sí? La variable menos tau de teta, es todo al cuadrado. Listo. Por eso se llama error cuadrático medio. La esperanza de el estimador menos el parámetro al cuadrado. Listo. Y me imagino que esta definición se les parece a algo, ¿no? En el caso que nosotros tengamos un estimador insesgado, la media cuadrática del error es que, si t fuera insesgado, si t es insesgado, exacto, la varianza, es insesgado de tau de teta, entonces la media cuadrática del error coincide con la varianza. Okay, la media cuadrática del error coincide con la varianza. La definición de varianza. La definición de varianza es la esperanza de la variable menos su media al cuadrado. ¿Sí? Entonces, claro, si es insesgado, la media de t coincide con tau de teta. Listo. Muy importante. Muy importante esto. Entonces, es muy interesante y bueno, se va a ver más desde este teorema. Desde este teorema. Esos dibujitos que tuvimos allá y esa discusión que tuvimos que cuál era mejor, que el que fuera insesgado o que tuviera menos varianza o que fuera más concentrado, ¿cierto? Entonces, todas esas discusiones las podemos resolver mediante este teorema. Sea T un estimador cualquiera, no necesariamente insesgado, un estimador cualquiera, un estimador de tau de teta, entonces voy a tener la media cuadrática del error, la media cuadrática del error de ese parámetro, de ese estimador t, es igual a la varianza de mi estimador más el sesgo al cuadrado. Más el sesgo al cuadrado. Entonces miren que
esto cuantifica muy bien muchas cosas, ¿no? Cuantifica de manera conjunta tanto la variabilidad del estimador como la distancia que está a su media del valor que quiero estimar, ¿sí? Mire, la media cuadrática del error me mide tanto de manera conjunta la dispersión del estimador y el sesgo, la distancia a la que está el verdadero parámetro. Entonces, miren, si nosotros vamos el caso de T1, T2 y T3, mire, aquí la varianza de bueno, no es muy grande, ¿sí? Y el sesgo también o sea, es pequeño, el sesgo es pequeño, entonces estoy como compensando, estoy midiendo el sesgo pequeñito y la varianza también pequeñita, ¿ok? Cambia aquí, el sesgo es 0, pero tiene una variabilidad muy grande, la variabilidad muy grande, listo, ¿ok? Aquí tenemos, en el caso del estimador 3, la varianza muy pequeñita, inclusive está más pequeñita la varianza que el de T1, mucho más pequeñita, ¿sí? Pero tiene un sesgo muy grande, Entonces, para ese ejemplo que nosotros tuvimos allá, mire que para ese ejemplo que obtuvimos el ejemplo gráfico, ponerlo aquí para el ejemplo gráfico, opa. Para el ejemplo gráfico, nosotros tenemos que la media cuadrática del error, ¿sí? De T2 es más pequeñita que la media cuadrática del error de ¿quién? ¿Cómo vamos? O sea, gráficamente, aquí es muy difícil decidir. Yo sé que esta es más pequeñita. Digamos que esta es más pequeñita que T1 y esta más pequeñita que T3. Vamos a decir que ahí le dimos mucha importancia a ese sesgo, ¿no? O sea, aquí el sesgo es tan grande que hace que la media cuadrática del error sea muy grande, ¿ok? Aquí el sesgo es 0, pero tiene una dispersión grande también, entonces la media cuadrática es moderada, digámoslo así, moderadamente grande, diría yo, ¿cierto? Cambia aquí, sesgo es pequeñito, la diferencia entre entre la esperanza de T1 y el parámetro es pequeña, la distancia, ¿ok? Y la dispersión del estimador es pequeño. Entonces, una forma de medir cuál estimador es mejor es el que tenga menor media cuadrática del error, ¿cierto? Entonces, aquí, luego podemos considerar que T2 voy a poner aquí, sigamos entre comillas, ¿cierto? Es mejor estimador. ¿Sí? Estimador, obviamente de tau de teta, ¿no? De lo que dijimos allá. Tau de teta. Listo. Ok, es una observación aquí bien subjetiva, pues porque es un ejemplo gráfico, pero yo creo que transmite bien la idea, ¿ok? Para el ejemplo gráfico teníamos esto. Listo. Entonces miren, una forma de medir, o sea, que tenga poca variabilidad y que el sesgo, ¿cierto? Que lo mide de manera conjunta, lo que se llama media cuadrática del error. Listo. Entonces, claro, y para los estimadores insesgados, el sesgo es 0, o sea que la media cuadrática va a coincidir con la varianza. Listo. La demostración del teorema realmente es sencilla, pues teniendo en cuenta la definición, ¿cierto? La definición. Inclusive, si uno quiere hacer la demostración, uno considera, bueno, mire, media cuadrática del error es esto que tenemos acá. Entonces vamos a partir de eso y vamos a llegar a que eso es igual a la varianza más el sesgo al cuadrado. Ok, yo creo que no vale ni la pena hacerlo porque, bueno, va en el truco. T
menos tau de teta, ¿cierto? T menos tau de teta. Esto es lo mismo que tener T menos la esperanza de T, por aquí entre paréntesis, más esperanza de T menos tau de teta, ¿sí? Simplemente cancelaría esperanza de T con esperanza de T y esta igualdad es verdad. Listo. O sea que después de esto, no la voy a hacer. Aquí les queda fácil a ustedes. Eleven esto al cuadrado. Eleven esto al cuadrado. ¿Sí? Aquí tiene un binomio. Hace este término al cuadrado, más este término al cuadrado, más 2 veces este por este, ¿cierto? Ok. Y al final calculan la esperanza. Calculan la esperanza. Calculen la esperanza de esto. ¿Sí? Y listo. Ahí obtienen terminar. Listo. Sencillito, ¿no? Es simplemente hacer el cuadrado, ¿cierto? Y después calculan la esperanza. Ok, y ahí les queda de entrada la esperanza de este primer término al cuadrado, ¿cierto? Es justamente la varianza de t. Listo. Y miren que esto aquí tiene la parte del sesgo. Cuando calculan la esperanza de esto realmente son valores numéricos, o sea que aquí no hay ninguna esperanza, esto es no hay ninguna variable aleatoria, sino que es la definición propiamente de sesgo, que era la esperanza de t menos tau de teta, ¿cierto? Lo que tenían aquí, la definición de sesgo, por aquí. Ok, entonces ahí les queda el sesgo al cuadrado también. Y el término cruzado, el que es 2 veces el primero por el segundo, les va a quedar que eso es 0, ¿sí? Porque les va a quedar esperanza de t menos esperanza de t. Listo, pero lo voy a dejar que lo terminen. Es muy sencillo y si no, pues se fijan ahí en el texto, ahí que son 2 líneas, pues que no, realmente no vale la pena ni hacerlo, ¿cierto? Ok. Y entonces, importante. O sea, vámonos a los conceptos, ¿sí? Esa parte técnica, demostraciones, después las podemos considerar. Pero entonces algo que yo quiera, recuerde que siempre no perdamos el norte del curso, queremos estimar parámetros, vamos al dibujito. Yo tengo un tirador T1, un tirador T2, un tirador T3. O sea, lo está haciendo la analogía como con tiradores a la parte de estimadores, ¿cierto? Y mi blanco estado de teta. Eso a lo que yo quiero apuntarle, a lo que le quiero pegar. Listo. O sea, yo veo, T1, el tipo es muy preciso, pero le está pegando al lado izquierdo, o sea, tiene un sesgo negativo. O sea, no está pegando en tau de teta, sino que está pegando al lado izquierdo de tau de teta. Listo. Sin embargo, está muy cerquita de tau de teta. O sea, no le pega a tau de teta, pero está muy cerquita de tau de teta. Listo. Y tiene poca variabilidad. O sea, el tipo es preciso, pues tiene, digamos, un poquito de mala puntería, pero es muy preciso. Cambio T2, digamos, en media tiene mejor puntería, pero no es tan preciso, tiene mucha dispersión. Unas veces le pega cerquita el valor, otras veces está muy lejos, ¿cierto? Y así tiene mucha dispersión. ¿Ok? Y tenemos el caso de T3, que es un tipo mucho más preciso que T1, que los valores cada vez mucho más cerquita, más concentrados, no más, tienen menos variabilidad, pero no son tan concentrados alrededor de tau de teta, o sea, porque los valores de T3 están muy lejos de tau de teta. Listo. Entonces uno dice, bueno, entonces yo necesito propiedades para un tirador, yo necesito que el tipo tenga un sesgo pequeño, ojalá fuera 0, pero si el sesgo no es 0, ok, entonces que el sesgo sea muy pequeñito, que tenga poca dispersión y que sea concentrado. Listo. Ok, entonces veamos que hay tres cosas a analizar. El sesgo es la distancia del valor promedio del estimador al parámetro, ¿cierto? El parámetro tau de teta. Listo. Otra cosa es la variabilidad, que es la dispersión, qué tan cerquita están los puntos entre sí, los puntos de los disparos, digámoslo así, los disparos, qué tan cerquita están entre sí. Digamos aquí, la variabilidad es muy pequeñita, los punticos están todos muy cerquitas entre sí, en el caso de T3, ¿cierto? En el caso de T3 están muy cerquita. Pero entonces está sesgo, variabilidad pequeña,
pero también necesito que sean concentrados alrededor de mi parámetro, o sea, concentrados, o sea, que los punticos, o sea, los tiros que yo hice estén cerquitas del blanco. Listo. Ok. Entonces miren que en ese sentido, con esas tres propiedades, el que cumple esas tres propiedades, digamos, como en compensación, ¿cierto? El mejor sería T1. Ok. Mire, T2 es insesgado. Ah, muy bueno. O sea, digamos, en media le está pegando al blanco, ¿no? Pero tiene mucha variabilidad. Entonces yo voy a sacrificar un poquito que digamos, el T1 no es insesgado, o sea, tiene un sesgo pequeño, ¿sí? Tiene un sesgo pequeño, la variabilidad es pequeña y es concentrado, o sea, están los valores igual están cerquitas de tau de teta. Listo, entonces es preferible ese estimador, inclusive preferible a T3, que tiene mucho menos variabilidad, pero el sesgo es muy, muy grande. Listo, lo que hace que sea menos concentrado. Entonces todo eso me lo mide de manera conjunta la media cuadrática del error. La media cuadrática del error. Entonces es como la compensación a que tenga varianza, o sea, que lo ideal es que la varianza sea pequeña y que el sesgo sea pequeño, ¿sí? Pero a veces usted tiene un poquito de sesgo y una varianza muy, muy pequeñita, entonces termina siendo ese mejor estimador. Listo. Ok. Miren que eso es como lo que les decía yo la vez pasada. Usted tiene varias características, ¿sí? A veces unas no se cumplen totalmente, o sea, digamos, usted a veces no tiene que ser insesgado, pero digamos que el sesgo es muy pequeñito y la varianza también es muy, muy pequeñita, entonces eso ayuda mucho, eso hace que el estimador sea bueno. Es preferible que usted tener un poquito de sesgo y una varianza pequeña que no tener sesgo cero, o sea, a tener sesgo cero y una variabilidad muy grande. Entonces, digamos, ese estimador sería muy malo. Listo. Miren que ahí vamos juntando varias cosas. Ok. Entonces les voy a dejar esa demostración como ejercicio. Lástima la interrupción que tuvimos ahí con la falla del internet, pero vamos a ver en este restico de minutos que quedan, por lo menos hacer un ejemplo que considero yo interesante. Listo. Un ejemplo. Ejemplo. Que vamos a reciclar un ejercicio que ya habíamos hecho en clases anteriores. Listo. Estamos hablando del método de los momentos, del método de máxima verosimilitud. Listo. Entonces vamos a recordar un poquito. De hecho, me voy a ir para... Bueno, démoslo ahí. Que vamos a considerar. El ejemplo va a ser el siguiente. Considere una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria de una distribución exponencial de dos parámetros. ¿Sí? La que hicimos por allá en el ejemplo anterior, exponencial de parámetros 1 y eta. Listo. Entonces, clases pasadas habíamos visto, tenemos que aquí, bueno, antes de seguir en este ejemplo, me pregunta Verónica que por qué T2 es mejor estimador que T1 en la conclusión. Bueno, digamos, lo estamos evaluando. Cuando dijimos que es mejor, bueno, es que T2 tiene menor media cuadrática. Listo, tiene menor media cuadrática. Listo. A ver, volvamos a comparar T1 perdón, es que aquí lo tengo al revés. Perdón. Perdón, aquí es T1. T1. Muchas gracias. ¿Qué fue? Verónica. Verónica, aquí es. La media cuadrática de T1 es más pequeñita que la media cuadrática de T2 y esta es más pequeñita que la media cuadrática de T3. Verónica, muchas gracias. Me acaba de hacer una corrección aquí. ¿Sí? Entonces lo que vemos es, claro, si usted suma, aquí en el ejemplo, si usted suma la variabilidad del estimador T1 y el sesgo, es más pequeñito que la variabilidad de T2 más el sesgo. Aquí el sesgo es 0, pero una variabilidad muy grande. En cambio aquí variabilidad pequeñita y sesgo pequeño. Entonces en la media cuadrática de T1 va a ser más pequeñita que la media cuadrática de T2. Listo. Y T3, claro,
tiene una variabilidad muy pequeñita, pero un sesgo muy, muy grande. Entonces la media cuadrática de T3 es muy grande, inclusive más grande que la de T2 y la media cuadrática de T2 más grande que la media cuadrática de T1. Entonces por eso decíamos, recuerden que la media cuadrática me junta todas esas características, la varianza más el sesgo al cuadrado. Entonces si la media cuadrática es más pequeñita, yo digo que T1, realmente T1, es mejor estimador de tau de teta, es mejor estimador respecto al estimador T2 y al estimador T3. Sí, caso claro. Muchas gracias, Verónica, por la corrección. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Por ejemplo, cuando yo tengo, ¿cómo es que se llama eso? El MS, eso. Digamos Sí, que MS. tengo dos estimadores y me dio que ese valor es igual. Pero entonces digamos Sí. que no, la varianza sea más grande que en el otro, pero en el que tiene varianza más grande el sesgo sea más pequeñito. Pues debería de ser así para que me dé igual ese valor, ¿cierto? Sí, En exacto. este caso, nosotros ¿cuál podríamos considerar como mejor? Bueno, ahí ya le toca al investigador determinar de acuerdo a lo que él quiera, si él le quiere dar más prioridad al sesgo o a la variabilidad. Sí, ahí le toca es determinar eso. Aunque eso, estadísticamente hablando, pues, y en la práctica, la probabilidad de que eso pase es muy bajita. O sea, mejor dicho, es cero. La probabilidad de que eso pase es cero. Listo. No quiere decir que no pueda pasar. O sea, probabilidad cero no quiere decir que no pase, sino que es muy poco probable que ocurra. Listo. Probabilidad cero. O sea, no va a ocurrir pues con probabilidad 1. Ok. Podría un escenario muy fortuito donde eso ocurriera, sí, pero muy fortuito, ¿sí? Sin embargo, ya ahí, mire, esa es la cuestión. Usted está queriendo dos características para, digamos, para algo que usted quiere escoger. Entonces, claro, usted tiene que optimizar. Digamos, usted va a ir a comprar un computador y entonces usted va y se fija en el rendimiento del computador y el precio. Entonces, tiene dos características, precio, ¿ok? Y rendimiento del computador. Ok, entonces usted quisiera comprar qué computador, el computador más barato, pero que tuviera un rendimiento alto. Entonces usted le toca hacer una compensación entre la oferta que hay en el mercado, decir, bueno, tengo este dinero, con este dinero puedo comprar el de mayor rendimiento, es este. ¿Sí? Para ahí ya es escoger el investigador el que tiene que escoger. Listo. Okay. Entonces, considera una muestra aleatoria una distribución exponencial de parámetros 1 y eta, una exponencial de 2 parámetros. Listo. Entonces tenemos de clases pasadas que el MME, el estimador del método de los momentos de eta, vamos a llamarlo eta 1 gorro, era x barra menos 1. X barra menos 1. Listo. Y también teníamos que el MLE de eta, el estimador de máxima verosimilitud, llamarlo eta 2, es el primer estadístico de orden. ¿Sí? Listo. Ok. Bueno, eso está en clases pasadas. Ok. Pero entonces, vamos a mirar cuál de los dos es mejor estimador. ¿Cuál es mejor? Pregunta, ¿cuál es mejor? Sí, ¿cuál es mejor? ¿Cuál de los dos estimadores es mejor? Vamos a hacer esa pregunta. Listo. Entonces, aquí vamos a optimizar un poquito el tiempo. Voy a hacer dos afirmaciones y las demostramos luego. Si alcanzamos, las hacemos hoy mismo y si no, las probamos la próxima clase. Afirmación 1, que nos van a ayudar a forma de ayuda, es la variable x barra, ¿sí? Menos eta, tiene una distribución gamma de parámetros 1 sobre n y n. Listo. Voy a poner aquí afirmación 2. Eso es algo que hay que probar, pero lo vamos a utilizar por ahora, sí. Vamos a poner aquí esto, afirmación 2, que el primer estadístico de orden menos eta tiene una distribución exponencial de parámetro 1 sobre n. Listo.
parámetro 1 sobre n. Ok. Entonces, vamos a calcular, vamos a ver si el estimador eta 1 gorro y eta 2 gorro son insesgados o no. Listo, entonces vamos a considerar para el primero. Vamos a calcular la esperanza de eta 1 gorro. Me queda que la esperanza de eta 1 gorro sería entonces la esperanza de x barra menos 1, ¿sí? Que es el estimador. Eta 1 gorro es x barra menos 1. Pero esto yo lo puedo ver como la esperanza que tengo ahí adentro, lo puedo ver como x barra menos eta más eta menos 1. Listo. Ok, entonces me quedó simplemente, esto va a ser igual a la esperanza de x barra menos eta. ¿Sí? Esto sale aquí, la esperanza de eta menos 1 es simplemente eta menos 1. Listo. Y recordando, claro, si yo tengo que x barra menos eta se distribuye gamma de parámetros 1 sobre nn, ¿sí? La esperanza de una gama de parámetros teta k es el producto de los parámetros. Entonces me va a quedar que esto es 1 sobre n por n, porque es una gama, listo. Ok. Más eta menos 1, sí. Esto se cancelaría, esta n se cancela con esta, 1 menos 1, 0, me quedó simplemente eta, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué puedo decir? Por lo tanto, eta 1 gorro es insesgado. Es insesgado. Para eta. Ok, para eta. Listo. Pero vamos a ver si eta 2 es insesgado o no. La esperanza de eta 2 gorro sería entonces la esperanza del primer estadístico de orden. El primer estadístico de orden. Listo. Ok. Y acuerden que dijimos que aquí en la afirmación 2, que esto es exponencial de parámetro 1 sobre n. Entonces vamos a ayudarnos un poquito de eso. Okay. Bueno, entonces si quiero calcular la esperanza de x1, lo mismo que calcular la esperanza de x1, el primer estadístico de orden, menos z más z. ¿Sí? Entonces me quedaría la esperanza del primer estadístico de orden menos z más z. ¿Sí? Entonces, claro, recordando que esta es una exponencial de parámetro 1 sobre n, la media de la exponencial es el mismo parámetro. Entonces me queda 1 sobre n, ¿sí? Recuerda que x1, el primer estadístico menos z, tiene distribución exponencial 1 sobre n, entonces la media es 1 sobre n. Listo. Ok. Más z. Listo. Ok, entonces, por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? Eta 2 no es insesgado, es sesgado. Es sesgado. Es sesgado para eta. Listo, sesgado para eta. De hecho, el sesgo sería igual a 1 sobre n, ¿no? El sesgo es 1 sobre n, eso que llamamos sesgo. Poner aquí, bueno, y le dimos un nombre, ¿no? El sesgo es B de t, el B de eta 2. El sesgo es 1 sobre n, ¿sí? Este es eta más 1 sobre n, ¿sí? Entonces es sesgado para eta, este es el sesgo, 1 sobre n sería el sesgo. 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 Listo. Entonces uno dice, entonces ¿cuál de los dos es mejor estimador? Bueno, esperemos un momentico. Yo sé que eta 1 es insesgado para eta, pero eta 2 es sesgado para eta. Entonces si me fuera a mirar solamente que sea insesgado, me diría, eta 1 mejor. Pero ¿será que sí? ¿Qué tal
cómo será la variabilidad de eta 2, o será que es más concentrado eta 2 que eta 1. Tengo que mirar eso. Entonces, para mirar eso, vemos la media cuadrática, ¿cierto? Entonces, bueno, calculemos la media cuadrática de eta 1. Y como eta 1 es insesgado, esto me coincide con la varianza, ¿no? La varianza de eta 1. Ok, y volvemos a hacer el mismo truco. Para calcular la varianza de eta 1, recordemos, si estoy calculando la varianza, recuerden que eta 1 es x barra menos 1, ¿sí? X barra menos 1. Estoy calculando la varianza de x barra menos 1. Y yo esto lo puedo ver entonces como la varianza de x barra menos z más z menos 1. ¿Sí? Propiedades de varianza, me queda simplemente la varianza de x barra menos eta, ¿sí? Listo, porque esto aquí es una constante, eso lo puedo desconsiderar. Ok. Y como x barra menos z tiene distribución gamma de parámetros 1 sobre n, entonces esa varianza, de la varianza de una gamma, es teta por capa al cuadrado, ¿cierto? O sea, el primer parámetro por el segundo al cuadrado. Entonces el primer parámetro el primer parámetro es 1 sobre n, y el otro es, me queda así. Acá esto es igual a n por 1 sobre n al cuadrado, capa por teta cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedo? Me quedo que la varianza es 1 sobre n. Listo. Esa es la varianza, la media cuadrática de eta 1 que coincide con su varianza. Ahora calculemos la media cuadrática de eta 2. Entonces, el mismo truco, estoy calculando. Ah, bueno, entonces aquí voy a usar el teorema. Por el teorema, esto es la varianza de eta 2 más el sesgo de eta 2 al cuadrado. Listo. Ok, entonces me quedó varianza de eta 2, ¿sí? Más el sesgo al cuadrado, y ya dijimos que el sesgo era 1 sobre n, entonces me queda aquí más 1 sobre n al cuadrado. Listo. Pues, y recordando quién es eta 2. Eta 2 era el primer estadístico de orden, ¿sí? Más 1 sobre n al cuadrado. Recordando que el primer estadístico de orden tenía distribución exponencial. La varianza de una exponencial. Ah, bueno. Ojo que no era propiamente el primer estadístico de orden el que era exponencial, sino era el primer estadístico de orden menos z. Menos z. Entonces, esta varianza es lo mismo que tener la varianza del primer estadístico de orden menos z. ¿Sí? Esto es una constante. Entonces, la varianza de x1 menos z simplemente va acá la varianza de x1. Y estoy sumando este 1 sobre n cuadrado. Listo. Como ya hemos dicho, la varianza de esto es una exponencial. ¿Sí? Esto es lo que está aquí adentro. Habíamos dicho que tiene distribución exponencial de parámetro 1 sobre n, ¿cierto? O sea que la varianza de esto es el parámetro al cuadrado, o sea, 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? Más este 1 sobre n cuadrado que tengo acá, me quedó que la media cuadrática de eta 2 es 2 sobre n cuadrado. Listo. ¿Qué puedo concluir? Por lo tanto, la media cuadrática de eta 2, que es 2 sobre n al cuadrado, es más pequeñita la media cuadrática de eta 1. O sea, 2 sobre n cuadrado es más pequeñito que 1 sobre n, ¿cierto? Que es la media cuadrática de eta 1. Listo. Ok, o sea que a pesar de que
a pesar de que, recuerden que eta 1, sí, vamos a recordar aquí eta 1, insesgado, ¿cierto? Insesgado. Eta 2 era sesgado. Sesgado. ¿Sí? Entonces, mire, eta 1 es insesgado, eta 2 es sesgado. Sin embargo, la media cuadrática del error de eta 2 es más pequeñita que la media cuadrática del error de eta 1. O sea que, conclusión, realmente eta 2 es mejor estimador. Y miren una cosa para concluir. Ya terminamos. Eta 2 es mejor estimador. Es mejor estimador que eta 1 gorro. Y miren una cosa que es con lo que vamos a comenzar la próxima clase. ¿Sí? Yo sé que eta 2 es sesgado. Sin embargo, veamos cuál es el sesgo de eta 2. El sesgo de eta 2, habíamos dicho aquí, cuando calculamos esto me daba 1 sobre n más z. Este es el sesgo. ¿Sí? Para muestras muy grandes, eta 2 es básicamente insesgado, que es lo que vamos a llamar asintóticamente insesgado. O sea, porque 1 sobre n, si la muestra es muy grande, esto se aproxima cada vez más a 0. O sea, esto va para 0. Y o sea que el valor esperado de mi estimador se estaría yendo para eta, para el valor conocido. Entonces, miren, muestras grandes, obviamente muestras grandes disminuyo la variabilidad, ¿cierto? Y el sesgo que cada vez se hace más pequeño. Por eso eta 2 sería entonces un mejor estimador que eta 1 gorro. Listo. Bueno, entonces ya está muy tarde, ya son las 12 del día, entonces vamos a dejar esto como ejercicio. Vamos a dejar la demostración de esta afirmación, ¿cierto? Demostración como ejercicio. ¿Sí? Traten de hacerlo y si no, lo resolvemos entonces rápidamente la próxima clase. Sí, me cuentan ahí cómo les fue con la demostración de que esto es gamma y que esto es exponencial. Listo. Bueno, ahí me disculpan la interrupción de ahorita. Fue un error, una falla del internet. Pero bueno, afortunadamente pudimos avanzar un poquito más, no tanto como tenía pensado. Pero bueno, vamos, yo creo que bien, vamos a un buen ritmo. Listo, entonces vamos a terminar ahí la clase por hoy. Listo, continuamos el viernes. ¿Alguna